Frankenstein no solo es una historia de terror, tampoco es una historia solo de ciencia ficción. Frankenstein nace de un momento histórico muy concreto y esto es algo que muchas veces se pasa por alto cuando se habla de esta obra. Es importante para comprenderla. Hoy vamos a hablar de Crimen con arte y os voy a situar un poquito en cuál es el contexto de esta historia, sobre todo desde una perspectiva artística. Soy Sonia, soy fotógrafa y hoy os traigo este primer vídeo largo en el que os hablo de una obra muy relacionada con una de las partes más oscuras del ser humano, que de eso precisamente habla Frankenstein. Esta obra nace en un momento histórico muy preciso y esto es algo que muchas veces pasamos por alto, como ya os decía antes. Principios del siglo XIX. Europa acaba de salir de las guerras napoleónicas. Imaginaros esta escena devastadora, llena de cuerpos rotos, todo lo que se os pueda pasar por la cabeza, que a día de hoy sería más allá de una película de terror de muy mal gusto. Y una peculiaridad de esta época es que siempre hay avances médicos muy rápidos, sin freno y evidentemente sin niveles éticos claros. Hay hospitales de campaña, hay cirujanos aprendiendo a hacer lo que tienen que hacer porque no les queda otra. Y hay una experimentación directa sobre esas personas. Y aquí pasa una cosa, que la ciencia empieza a mirar el cuerpo humano como un objeto que se puede desmontar, estudiar, recomponer. Y en ese contexto aparece una idea peligrosísima. Todo avance es legítimo porque hay que avanzar. Mary Shelley escribe Frankenstein en un mundo donde todo esto, toda esta vorágine de locura se está normalizando, ya está establecido, donde el cuerpo ya ha dejado de ser sagrado como era anteriormente y se convierte en un material de estudio. Y esto en Frankenstein lo vemos muy bien, ¿no? Ese momento incómodo en el que hace esta presentación que a mí me puso los vellos de punta. Y es que por eso Frankenstein no va de crear vida, va de algo mucho más incómodo, crear algo sin asumir la responsabilidad que esto conlleva. Toda esa parte emocional y humana se queda a un lado. Y aquí es por lo que me quiero parar un segundito. Me parece importante recordar que Frankenstein no es la criatura, es el doctor. Esa es una confusión muy habitual que dice muchísimo de cómo miramos la historia precisamente. Tendemos a llamar al monstruo al que sufre y no al que provoca el daño. Y creo que este es uno de los grandes aciertos tanto del libro como de la adaptación de Guillermo del Toro. Le estamos poniendo el foco en el creador para ver si así comprendemos esa falta de responsabilidad y todo esto que hace que realmente es monstruoso, porque lo que quieren que entendamos es que el monstruo no es la criatura. Porque lo verdaderamente aterrador no es ese cuerpo cosido y reconstruido como si fuera un Lego, es el abandono. Guillermo del Toro lo ha dicho en muchísimas entrevistas. Nunca ha visto a la criatura como el malo de la película, a pesar, ¿no?, de que hace cosas que podríamos considerar atroces. Para el director, el horror está en Víctor Frankenstein, en esa soberbia, en esa obsesión, en la incapacidad de amar eso que ha creado. Y esto inevitablemente conecta de lleno con el contexto histórico de esta historia, con una ciencia que avanza sin hacerse cargo en absoluto de las consecuencias que puede conllevar cada uno de los pasitos que se van dando, ¿no? Porque la ciencia, recordemos, que puede llegar a ser muy creativa. Una sociedad que acepta que ciertos cuerpos puedan ser utilizados y luego desechados como, bueno, ya veis, yo creo que esto se representa muy bien en la película. Y el cine de Guillermo del Toro me interesa profundamente porque no trabaja solo desde la narración, sino de la imagen como emoción, desde lo visual como lenguaje, básicamente como en fotografía. Y eso para mí, como fotógrafa, pues es oro puro. Esta adaptación de Frankenstein no podemos entenderlo como una adaptación literal. No es una película que quiera trasladar tal cual el libro a la pantalla. No intenta contarte exactamente cómo sucedió esta novela. Lo que hace el director va muchísimo más allá y es muchísimo más complejo.
complejo, que es construir una atmósfera, que representar, ¿no?, la mente de un creador y lo que ha creado, un trauma, una sensación, porque Guillermo del Toro no está adaptando el texto, adapta el dolor y esas sensaciones tan profundas que le genera esta novela, y eso se ve desde el primer plano. I really want to talk about the color coding of the movie. Yeah, the movie opens and closes with very limited colors, white, blue, and gold. And that's the way the camera moves for that Arctic sequence is pushing forward, but very deliberately. And then the second episode is told from his point of view. And then he imagines his childhood to be black, white, and red. And the red is the mother, which continues only with him and only with the blood and the creature for the rest of the movie. That's his quest. The archangel, the batteries, the blood, the gloves, blah, blah, blah. Then comes his memories of his youth, of his peak, as he says, when he is enthusiastic. The camera moves with him, swoops, goes on a crane down. It's very active, and all the colors come in, except red. And then green comes with Mia Goth, which is nature, and it has to do with also the batteries when they're turned off. And then blue comes with Harlander, William, and the father in his childhood was blue. So, that's the way you color code. And then comes the creature. And that changes the style of camera work. And the coding goes to earths, goldens. It becomes a pastoral fairy tale. And then finally we go back to the Arctic sequence, and the sun rises again. It rises behind the captain at the beginning and rises in front of the creature at the end. But the color coding is a little more elaborate than that, but that's basically the primer to see it. La paleta de color tampoco es casual. Víctor Frankenstein está constantemente asociado al rojo. Esa obsesión, la sangre, ese impulso, también en parte la culpa, como deseo y como esa parte oscura, y vamos a decir, pues agitada, ¿no?, del ser humano. Aparece también el color verde, ¿no?, muy asociado a él, pero totalmente opuesto. Remite al orgánico, a la vida, a una sensación mucho más pura, a la naturaleza y a lo que crece sin ser forzado a ser lo que no debe de ser. Ligado a la compasión, al cuidado, a una mirada limpia, y ese contraste visual es constante cada vez que estos dos personajes aparecen. Es literalmente una conversación de color. Y es que Guillermo del Toro trabaja el color como un estado mental. A mí esto me interesa muchísimo como fotógrafa, ya lo sabéis. Cada color te está diciendo algo, aunque tú no lo estés racionalizando. Trabaja también mucho con estas ideas de fondo que son muy subyacentes, que te las está dejando como una semillita sin que tú realmente seas consciente, ¿no? Y esto ya va enlazando y va creando una narrativa en tu subconsciente. Todo evidentemente se refuerza con la iluminación. Una luz apagada, tenue, casi ceniza, enfermiza, nada brilla del todo. Todo parece como si estuviera cansado, ¿no? Como si el mundo estuviera agotado de todo lo que está pasando de una. Los espacios son enormes, fríos. Hay muchísimas cosas, pero da también una sensación como de vacío. Arquitectura que hacen que el ser humano se vea como chiquitito. Y aquí entra uno de los aspectos que más ha realzado el director y que a mí personalmente me parecen más importantes, que es la artesanía. Del Toro ha apostado por sets físicos, por materiales que están ahí, que son reales, por texturas que existen. Él mismo ha contado cómo está presente en el set, tocando. De hecho, hay muchos vídeos en los que a él se le ve, pues, que si echando más sangre, que si moviendo cosas, que si él está en el sitio viendo, ¿no?, con los ojos y no desde atrás con la cámara, que esto, por ejemplo, yo en fotografía lo digo mucho, ¿no?, que muchas veces es mejor dejar la cámara en una silla y ponerte en el set con la modelo, con lo que hayas puesto y moverte ahí para poder vivir ese set. Y eso es precisamente lo que hace. Y esto yo creo que se nota, ese cuidado que le pone y ese cariño que le pone al set. En una industria que ya está el CGI por todas partes, esto es casi, creo, un acto político. Y más cuando está también la inteligencia artificial quitando todo esto. Guillermo, ¿qué opinas de la IA? A la chingada. Además,
¿Quién chingados va a comprar el cosas que haga la IA? Yo no. En el que ya está haciendo fondos, en el que está haciendo bocetos para CGI, bueno, en fin, creo que es muchísimo más humano lo que está haciendo él y por eso todo lo que ha hecho para mí, bajo mi punto de vista, es perfecto en lo imperfecto. Una defensa de lo analógico, de lo manual, de que lo humano habla con lo humano, de lo que está hecho con tiempo y cuidado, siempre va a superar, bajo mi punto de vista, lo que está hecho por una máquina en décimas de segundo, ¿no? Ahora hablamos de la criatura, porque ha habido mucha crítica porque no es fea, porque el actor sigue estando guapo a pesar de todo, ¿no? Creo sinceramente que es una crítica al que no entiende la estética de Guillermo del Toro, porque siempre ha buscado la belleza en lo grotesco, siempre, en toda su filmografía, porque para él lo feo y lo bello no es que sean opuestos, es que son dos conceptos que conviven perfectamente. La criatura tiene cicatrices abiertas, que están mal curadas, heridas visibles. Tengamos en cuenta que no tiene sentido tampoco esa crítica de cómo va a poder salir un personaje bello si ha estado utilizando trozos aleatorios. Si os fijáis en la película, le da muchísimas vueltas a qué trozos elige, porque se tira muchísimo tiempo buscando el cuerpo perfecto. Y esto, por lógica, también creo que pasa porque estéticamente todo esto quede armonioso, ¿vale? Que no parezca mitad cara de uno, mitad cara de otro, sino que todo quede relativamente simétrico. El equilibrio es clave y el trabajo aquí de maquillaje me ha parecido brutal por la evolución de esa herida con el paso del tiempo. No desaparecen, se van integrando, se van curando. Es una decisión artística que me parece clave y finísima, porque la criatura no deja de ser bonita por estar herida. Y eso me parece un mensaje potentísimo. Y si esto te incomoda, probablemente es porque te obliga a replantearte qué consideras algo feo o monstruoso. Porque si esto lo estás considerando bonito, ¿qué malo tiene? ¿Qué? ¿Que te da miedo ser un gótico culón? Pues, chicos, a mí la verdad es que no me parece tampoco una cosa mala. Hay un momento visual precioso que esto me recuerda que hay muchas escenas que están muy inspiradas en cuadros clásicos, ¿no? Y me llama muchísimo la atención cómo los cuadros clásicos siguen siendo una inspiración tan dura y tan potente en el arte y cómo hace que esto nos remueva y nos parezca perfecto, ¿no? Después de tantos, incluso siglos. Claramente esa referencia de cuando se conocen ambos, ¿no? Ese gesto con las manos, que es una referencia clarísima a la creación de Adán de Miguel Ángel. Un momento que se suspende, ¿no? Parece que de pronto flotan, donde hay una mano que se acerca, pero ninguno tiene miedo, se están viendo, se están reconociendo, me parece potentísimo. Ella no se enamora de la criatura. Esto me parece importantísimo aclararlo, porque no estamos acostumbrados, nos incomoda ver tipos de amor que no son románticos. Me parece precioso, es un amor maternal. En ningún momento yo he visto ahí un amor que sea más allá de eso, de te estoy viendo, un poco un momento ahí Avatar, I see you, ¿no? Un amor que no le está juzgando. Ella es quien simbólicamente lo crea como una persona y no como un Transformer. Es la primera persona que es capaz de encontrar esa humanidad que tiene, porque Víctor está obcecado en hacer que todo esto funcione, pero no se hace responsable de otra parte fundamental para el ser humano, que es precisamente la humanidad, no solo el cuerpo. Es que en contraste la relación entre Víctor y la criatura es durísima. Y esto también se ve, ¿no?, en la relación que tiene Víctor con su padre. Una relación padre-hijo que no tiene nada que ver con una relación amorosa, es una relación de rechazo constante, de exigencia, de un abandono emocional. Víctor crea y se pira. Ella ve y se queda. Otro personaje clave es el anciano, una de las más bonitas de la película, porque el anciano es ciego. Es bonita, pero a la par un poquito cruel, ¿no? No tiene miedo porque no ve a la criatura. No tiene ese impacto visual, ese prejuicio al ver. Claro, yo como fotógrafa es que trabajo con lo que se ve, entonces tiendo mucho a relacionar sentir con lo que veo. Pero este hombre no juzga desde lo estético, desde ese impacto visual, solo escucha,
siente cómo le habla ese hombre, ¿no? Porque no es una criatura para el anciano, sino que es un hombre que se ha escondido en su casa por algún motivo y se hacen colegas. Este señor puede amar sin reserva, es como ese anciano que hace de abuelo, ¿no? Ella hace un poco como de hermana, Víctor hace como de padre ausente y este señor hace como de su abuelo, ¿no? Guillermo del Toro nos está diciendo algo muy claro aquí. El problema no es que la criatura sea así, es cómo miramos a esa criatura, porque 3 personas totalmente diferentes que ven a la misma persona, dependiendo de cómo son, asumen que ese ser es de una forma o de otra. Entonces, ¿esta película es fiel al libro? Pues no. Es absolutamente una adaptación. Es fiel a la sensación que recibe, a ese mensaje que mama Guillermo del Toro. Y por eso creo que funciona, pero funciona para quien quiere comprender esa parte más sensorial quizá, ¿no? Más sentimental. No intenta tranquilizarte, no intenta contarte tal cual la historia del libro de Mary Shelley, porque para eso te puedes leer el libro. Puedes poner incluso un audiolibro si te da pereza. Lo que busca esta película es removerte con una idea base y una interpretación pasada por el cerebrito de Guillermo del Toro. Pero aquí lo que tiene que hacer es que te quedes dentro de la historia, que sientas esto como una historia totalmente aparte, y por eso a mí me deja pegadita a la pantalla. Te obliga a sentirlo. Estéticamente te atrapa, fluir un poquito en cuanto a toda esa parte estética, cómo te hace y te remueve por aquí dentro. Para mí, chicos, eso es arte. Eso es lo que en un fin hay que conseguir. Así es como creo que el arte cumple su función. No te está dando respuesta, no te está dando una versión literal de la obra de Mary Shelley. Lo que está haciendo es incomodarte, te está haciendo preguntas, está presentándote diferentes situaciones en las que tú también tienes que ponerte un poco en el pellejo de la criatura y en el pellejo de los demás personajes. Creo que es repintar esta historia de una manera muy peculiar, muy particular, y creo que Guillermo del Toro a lo largo de todos estos años ya ha demostrado que tiene su propia visión de la estética, de la historia, tiene una parte muy humana, siempre está esa parte tan visceral que planta en sus obras. Me pasa lo mismo con La Cumbre Escarlata, me ocurre lo mismo con El Laberinto del Fauno. La conclusión a la que puedo llegar, hablando de crimen con arte, ¿no?, es como épocas en las que se han hecho cosas tan atroces, épocas en las que se ha normalizado cosas aberrantes, ¿no?, en las que nos han convertido en literalmente muñecos de trapo. Da igual quién fuera, da igual cómo te fueras, ¿no?, al otro lado, da igual a qué país representara, si te encontraban en el suelo, estuvieras vivo o no, por el bien de aprender, por el bien de resolver problemas, tú te convertías en carne y hueso, ¿no? Y había que solucionar. Daba igual cómo te sintieras, daba igual lo que te doliera. Podían surgir estas reuniones, ¿no?, en las que jugaban con la electricidad, en las que jugaban con cuerpos, daba igual si eran animales, si eran humanos, daba exactamente igual, ¿no? Pero un momento en el que el saber y la ciencia se volvían tan sumamente creativas, y que a pesar de que la creatividad es una peculiaridad humana pilar, para mí hay veces que deshumaniza también. Entonces creo que en parte me parece bastante interesante esta de creatividad inhumana, que está tan ligado también, ¿no?, a las personas en cierta época de nuestra historia. Entonces, bueno, pues como última cosita para comentaros, me he animado a hacer este vídeo primero porque la película me encantó y, bueno, pues ha sido una inspiración de la inspiración, ¿no?, porque toda esta época hablábamos de las batallas napoleónicas y de estos terrenos de combate, de batalla, que tendrían que ser una absoluta pesadilla, se convirtieron, ¿no?, en un lugar donde poder básicamente jugar a ser dioses
a quitarte totalmente esa responsabilidad de sentir para poder seguir creando y descubriendo. Esto pudo inspirar una historia que ha llegado a nuestros días, ¿no? de numerosas maneras, porque la historia de Frankenstein y la criatura nos ha llegado en muchas ocasiones, dependiendo de quién esté contando la historia, pues quizás es más legal, menos leal a la historia original, pero evidentemente es una historia hiper inspiradora. Creo que tienes que darle una oportunidad si no has visto la película, si te gusta la estética, ya sea que quizá no te gusta este tipo de estética, pero algo aprendes, te lo puedo asegurar. Y bueno, pues me he animado porque estas navidades mis cuñadas pues me han regalado este libro que me ha encantado, o sea, no me lo he leído entero, pero todo lo que sea explicado, ya sabéis que a mí me encanta saber, ¿no? Que por eso precisamente hago estos vídeos también, ¿no? Porque me gusta explicar, me gusta comprender, entender más allá, ¿no? Y no solo quedarme con la obra en sí, sino saber un poquito más. Y en este caso, por ejemplo, ¿no? Es un libro con una introducción de Guillermo del Toro y es una edición que es anotada, ¿vale? Entonces, dentro del libro tengo diferentes anotaciones en los que te va explicando, pues, te va dando referencias, ¿vale? Para poder comprender un poquito más la historia. Y bueno, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Daros las gracias por haberos pasado por aquí, ya que hace muchísimo que no vengo por YouTube. Así es que espero que os guste, espero que esta nueva sección os guste, que le deis a like, que compartáis y que si es la primera vez que os paséis por aquí y os gusta este tipo de contenido, pues me podéis dejar propuestas para más temas en los comentarios y sobre todo pues suscribiros si os ha parecido interesante, ¿vale? Pues nada chicos, un besote muy grande, nos vemos en el próximo vídeo y pues cada jueves nos veremos por aquí, ¿vale? ¡Mua! Chaito chicos.